Profe, mire. Ya empecé a grabar. Sí, profe, se está grabando. Así. Escribir por qué razón el metal es su ancestro en común. ¿Qué, profe? ¿El qué? Escribir por qué el metal es su ancestro en común. O sea, ¿por qué razones Profe, ustedes dicen que es el ancestro en común? Es que mi internet no me dejaba entrar y hasta ahora pude. Tranquila, mi amor. Entonces, no se les olvide, el primer punto es escoger las 5 tuercas, los 5 tornillos y las 5 puntillas y su ancestro en común. El segundo punto, van a explicar por qué motivo ese es su ancestro en común. ¿Qué significa ser el ancestro en común? Que él es como el abuelo, ¿sí? Como el primo de donde salieron esas tuercas y esos tornillos. Por eso es un pedazo de metal, ¿cierto? Porque pues ellos pueden estar compuestos de acero, no sé, de cosas que esté compuesto de hierro. No sé, hierro, sí, aluminio, de eso, pero pues todos hacen parte del grupo de los metales, ¿cierto? Entonces por eso escogemos un metal como ancestro en común para explicar, ¿sí? Por qué tiene relación con sus puntillas, con sus tuercas y con sus tornillos que ustedes escogieron. Entonces en el primer punto tienen que explicar por qué es el ancestro en común, ¿listo? O sea, porque es de metal, porque mire, profe, que diferentes. Dime. ¿Tienen que ser iguales o diferentes? No, tienen que buscarle las diferencias. Ahora, ¿qué van a hacer? Esas 5 tuercas, esos 5 tornillos, ¿sí? Y esas 5 puntillas van a ser, por decirlo así, como un individuo cada una. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Como son en total 15 con el ancestro en común, cada uno de ustedes en su grupo, si son de a 3 personas, les toca hacer de a 5 nomás. Pero pues si es una sola persona, pues le toca hacer todas. Es por eso es mejor que se haga en grupito y haga la exposición en grupito. ¿Qué va a hacer? Tomarle foto a la puntilla, a la tuerca, que se vean bien, que se vean nítidas. Entonces usted toma la foto, chiqui. Al lado va a poner las categorías taxonómicas. ¿Cómo son las categorías taxonómicas? ¿Cuáles son? Dominio, reino, filum. Yo, profe. ¿Qué más? Filum. Clase, orden, género, especie y familia. Clase, orden, género, especie y familia. Entonces lo van a poner en orden, desde el más grande hasta el más pequeño, no se les olvide, desde el taxón más grande hasta el más pequeño. Entonces empezaríamos con dominio, con filum, con reino, con clase, con orden, con familia, ¿sí? Con género y con especie. Ese sería el orden. Y al frente yo voy a coger la puntilla. Ah, bueno, no, entonces yo me voy a inventar, no sé, otro dominio, ¿cierto? Otro dominio. Entonces yo sé que hay procariota y eucariota, ¿cierto? De muchas células y de simplemente una célula. Entonces yo voy a coger mi pedazo de puntilla y yo voy a decir, uy, no, esta puntilla es como de aluminio, ¿cierto? Entonces a ese género le voy a poner el alumini, ¿sí? Pero en otro lado voy a tener el cobrini. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi dominio. Entonces, ahora voy a mi filum. Entonces, uy, resulta y pasa que es que en este que son de aluminio, no solo voy a tener puntillas, sino, mire, esta tuerca también es de aluminio, entonces entra la tuerca. Ay, oiga, mire, esta puntilla también, entra esa puntilla. Entonces, ya los empiezo a agrupar, ¿cierto? Los empiezo como a clasificar. Y entonces, ya cuando me voy haciendo más específico y cuando ya los quiero separar, digamos, de pronto en especie, que en especie es más, no. Mire, resulta y pasa que esta tuerca es deforme, ¿sí? Y resulta y pasa que este tornillo es de estrella y este tornillo es de pala. Entonces ya sería la especie. Entonces a este le pongo tornilluqueri estrelladi, ¿sí? Y al otro Profe, le yo tengo pongo... un ejemplo de tornillo. Dime. Este tornillo. Eso, digamos, como ese tornillo, si ven que ese tornillo está metido en algo plástico, si yo lo separo de algo, de eso plástico, sí, voy a decir que no, ya, lo separo de eso plástico, entonces usted muéstreme el tornillo, entonces yo le cuento, sí, las cositas al tornillo, de pronto las vueltas que puede dar el tornillo, entonces voy 1, 2, 3, 4, uy, hay 50 cositas, 50 bolitas así donde se enrosca el tornillo, y digo, uy, no, enrosquilla de fictín, ¿cierto? Entonces digo 55, ¿sí? Rosquitas y es un tornillo.
Entonces, digamos, tienen que jugar con esos nombres, pero clasificarlos dentro de las categorías taxonómicas que están. Profe, ¿le puedo poner enroscadera 15? Obvio, como tú le quieras poner, ya son los nombres que ustedes quieran poner. Entonces ya cada uno de ustedes me va a exponer uno, pero nos los van a mostrar absolutamente todos. ¿Qué es lo que nos van a mostrar? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Entonces présteme atención en este pedazo porque esto es lo que tiene que hacer usted. ¿Listo? Entonces, ay, pero no encuentro un ya, esperen que ya encontré un esfero por aquí. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer una ficha bibliográfica, entonces póngale cuidado. Entonces, digamos que este cuadrito y acá, este cuadrito de la agenda de la profe, ¿sí? Este cuadrito, ¿sí? Va a ser, no sé, un cuadrito, una ficha bibliográfica que nosotros tengamos. Si pueden hacerlo a computador, si pueden hacerlo en diapositivas en PowerPoint, les queda mucho mejor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger una diapositiva de PowerPoint. Acá, como le van a tomar una foto, Profe, esperen. Acá van a poner la foto de la tuerca, del tornillo o de la puntilla que ustedes quieran, ¿cierto? Y entonces lo primero que van a hacer, lo van a hacer es con el ancestro en común. Van a poner la foto del ancestro en común, ¿sí? A este lado, y al lado de acá van a escribir por qué es el ancestro en común de las puntillas que usted escogió. ¿Listo? Luego, cuando vayan a pasar ya a escoger las puntillas, entonces acá ponen la foto de la puntilla y acá al lado ponen las categorías taxonómicas y las completan. Entonces, dominio, reino, filum, bueno, yo no sé. Entonces van poniendo ahí, bueno, sí me las sé, pero no las quiero repetir todas. Entonces, dominio. Entonces al lado van poniendo el dominio, ¿sí? Del reino, al lado del reino. Pilas con algo, ¿sí? Y es que para algunas de sus puntillas y de sus tornillos, algunas categorías taxonómicas tienen que ser iguales. De pronto van a variar en las más chiquitas, van a variar en la familia, van a variar por ahí en la clase, pero de resto, en las categorías taxonómicas principales no va a poder variar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta de la actividad que tienen que hacer? sí, profe, Dime. no entiendo. Profe, una pregunta. Dime. Yo tampoco ¿Toca entiendo hacerlo en el bien, profe. cuaderno o se puede hacer por PowerPoint? No, pues Y les se lo estoy enviamos. diciendo. Profe, les yo estoy tampoco diciendo. entiendo. ¿Cómo así que no entienden? No entiendo nada. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no entienden nada? Pero Profe, máximo de cuántas personas se puede formar el grupo. de a 3. ¿Matías conmigo? Pero ustedes ya sabían de hace harto que tenían que formar un grupo que era como de a 3 personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué les iba a decir, chicos? De obvia manera, yo les recomiendo que lo hagan por diapositivas de PowerPoint. Yo, Marilyn, les recomiendo que los hagan por diapositivas de PowerPoint, que pongan a un lado la imagen y a otro lado hagan un cuadrito con las categorías taxonómicas y la llenen, ¿sí? Y vayan haciéndolo de cada una. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Correo? ¿Cómo? ¿Se lo enviamos a correo, profe? No. Eso lo tienen listo para qué clase, para la siguiente clase, para la exposición. De pronto ahorita, al final del día, yo les voy a hacer un ejemplo específico, específico de cómo les tiene que quedar sus fichas bibliográficas y se los envío al grupo, ¿listo? Bueno, para que usted profe. se guíe de ese ejemplo y a partir de ese ejemplo, Profe, pues, aquí yo ya estoy haciendo unas cosas. muy bien. Y a partir de ese ejemplo, pues usted pueda realizar la actividad, ¿listo? Bueno, chicos, Una pregunta. dime, Profe, una pregunta. ¿Cuánto durará la clase? ¿la del día de hoy? Sí, eso es lo que te decía. Todos los días dura, bueno, todas las clases duran 40 minutos, niños. Profe, no entiendo. Profesora. Dime, Profe, tú dices que formemos un grupo de 3 personas, pero, o sea, ¿qué vamos a hacer en ese grupo? ¿Uno no puede hacerlo individual? Profe, yo estoy con Juan José, Julián y yo. Estamos los 3. Dana, cuéntame, ¿qué? ¿Qué, profe, que tú dices que formemos Es que un grupo individual de es 3? difícil. Carlos, déjame hablar. Que tú dices que formemos un grupo de 3, pero uno no puede, por ejemplo, hacerlo individual.
que a mí no me gusta cómo trabajar mucho en grupo, que todos se confunden. La verdad, yo prefiero trabajar individualmente. Obvio que sí, ustedes pueden trabajar de manera individual también si quieren, ¿sí? Pero tenga en cuenta que el trabajo va a ser mucho más extenso para usted, porque mientras en grupo usted puede coger y clasificar 5 tuercas o no sé, lo que usted quiera, pero 5 de esos objetos, sus otros compañeros de A5, ¿sí? Su trabajo se le va a reducir. En cambio, si usted lo hace individual, de obvia manera le toca clasificar todos solos a usted. Digamos, esa es la ventaja que yo les doy. Piénsenlo por ese lado, pero si usted quiere trabajar solito y le va mejor trabajando solito, claro, usted está en todo su derecho de trabajar solito, ¿listo? Arisa, cuéntame. Arisa. Sí, profe, yo también creo eso, que lo hagamos individual. Ah, ok, listo, dale. Pues, o sea, chicos, como les vuelvo a decir, la gente que lo quiera hacer individual, individual puede trabajar, pero la gente que lo quiera hacer en grupo, pues se les va a reducir su trabajo, pero también pueden trabajar, ¿listo? Sí, señora. Bueno, listo, chicos. Entonces, con eso ya en la tarde quedo con el compromiso de enviarles el ejemplito como quiero que queden, ¿sí? Esa clasificación de las tuercas y los tornillos. Y pues ya vamos a iniciar la clase del día de hoy. Falta aclarar, falta advertir que vamos a compartir pantalla, que la intención es que pues no rayen la pantalla como es de costumbre, porque más sin embargo, pues si la rayan ya saben que igual de todas maneras les sale su nombre. Y que nuestro monitor, que es Kilian, que me tiene que regalar el correo de su Gmail al interno, tiene que estar muy al pendiente de las personas que pues rayan la pantalla, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con los reinos de la naturaleza, chicos. Nosotros ya vimos cómo se clasifican los animales. Profe, ¿no era Matías? Dime. ¿El monitor no era Matías? No, el monitor es Kilian. Listo. Entonces, ¿qué? Empezamos con los reinos. Nosotros estábamos viendo un poquito de la taxonomía, que la taxonomía es la ciencia que clasifica a los animales, ¿sí? Perdón, a los animales no solo, sino que también clasifica a todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces, en esa clasificación, pues se da para tener un orden, una organización de la vida y de la cantidad de especies que hay, ¿cierto? También nos enteramos que la taxonomía es una ciencia que se encarga y se basa en 4 caracteres, ¿cierto? Entonces, lo citológico, lo etológico, lo fisiológico y lo morfológico. ¿Sí? Que esas 4 características que se evidencian, que se estudian para clasificar una especie, se categorizan y se agrupan dentro de categorías taxonómicas, ¿cierto? Que es lo que conocemos como dominio, filum, y llegamos a la más importante y la que vamos a ver en este momento. No es de las más importantes, pero sí, es una clasificación que permite separar a varios organismos y los permite dividir. Llegamos a los reinos, ¿cierto? Entonces, sabemos que en la actualidad, chicos, tenemos 5 reinos. Cuéntame, Franco, ¿cuál es tu pregunta? Franco. Profe, es que qué pena, no tiene que ver con la clase, pero es que mi hermanito tiene clase a las 2:30. ¿Será que la clase se demora mucho? Mi amor, la clase va aproximadamente hasta las, espera, como hasta las 12:10, más o menos. ¿Listo? Gracias, profe. Dale. Está bien, está bien. Listo. Entonces, chicos, sabemos que en la vida, pues, existen diferentes reinos para que, pues, los organismos se puedan clasificar teniendo, pues, en cuenta, ¿cierto?, de la diversidad tan alta de organismos y de especies que presentamos. Entonces, básicamente, poseemos como naturalmente 5 reinos en la naturaleza, ¿cierto? Pero resulta y pasa que actualizados y en la actualidad no tenemos 5, sino 7 reinos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, 7 reinos. Entonces, ustedes van a decir, bueno, profe, ¿y qué? ¿Cuáles son los reinos? ¿Cuáles son los 2 nuevos? ¿Quién los actualizó? ¿Cierto? Porque se habla ahora de 2 reinos y por qué no se pueden clasificar. Hay algunos organismos, chicos, que no entran dentro de la clasificación, ¿sí? Básicamente que se le ha dado normalmente a los reinos en la naturaleza.
Entonces, al no entrar en esa clasificación, no hace parte, ¿sí?, de los 5 reinos que ya estaban estipulados. ¿Cuáles son los 5 reinos que ya están estipulados, chicos? Los protistas, los moneras, ¿sí?, los fungi o hongos, los animales y los vegetales, ¿cierto? Pero también tenemos los eubacterias y las arqueobacterias. ¿Listo? Dentro de esos, fuera de esos 5 reinos, o sea que dentro ya no conocemos simplemente 5 reinos, sino que vamos a conocer 7 reinos en la naturaleza. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues su clasificación se da a través de una ciencia que ya la vimos, que es la taxonomía, ¿cierto? Entonces, básicamente la taxonomía encuentra similaridades o semejanzas entre diferentes organismos y los clasifica dentro de los reinos, ¿cierto? Entonces, todos los animales, ¿sí?, tienen una capacidad de locomoción. Entonces, todos los animales, en su gran mayoría, ¿sí?, una característica que se les atribuía en la época antigua era que se podían mover. Entonces, todo lo que se movía se le denominaba animal, ¿cierto? Y lo que se le quedaba quieto se lo denominaba plantas. Entonces, antes nos dividíamos simplemente en 2 reinos, pero nos dimos de cuenta de que no simplemente todo lo que se mueve, o también nos dimos cuenta de que no todos los animales se mueven, que hay animales que son sésiles, ¿cierto? Que hay animales que se quedan arraigados a un sustrato y de ahí no se van a mover, y esos animales que son sésiles y están arraigados a un sustrato, ¿sí?, se empezaron a reconocer, se empezaron a descubrir, y a estos animales se les ha tenido que hacer otras pruebas, ya no tanto pruebas de pronto de locomoción, de morfología, sino decir, bueno, cómo se componen internamente para poder decir que esto es un animal, ¿cierto? Cómo es su estructura citológica para poder clasificarlo dentro del grupo de animales, dentro del reino de animales, ¿sí? Entonces empezaron a tenerse en cuenta otras características y obvio se abre como la visión, ¿sí? Se abre la mirada para la clasificación de los diferentes organismos a nivel de la vida. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo me están escuchando el audio? Les pregunto. Ay, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Se escucha bien? Bien. Más o menos, profe, a veces se entrecorta. Hay veces se les corta, sí, es que me está saliendo a mí como de que se les, como si se me cortara aquí. Bueno, entonces, chicos, vamos a iniciar, sí, con el primero de los reinos, que es el reino Monera. Listo, entonces denme un segundito, yo busco algo que necesito, pero no encuentro aquí. Ay, qué raro. Profe, ¿vamos a copiar? Pues ya copiaron en la primera parte, entonces no hay por qué volver a copiar, ¿no? En la primera parte, pues yo les había adjuntado las diapositivas en Classroom para que pues no tuvieran por ahí que volver a copiar. Listo. Entonces, chicos, acá voy a sacar este cuadrito, no sé si me alcanzan a ver, sí, por aquí. Entonces es un cuadrito que yo hice donde pues nos da la explicación básicamente de los reinos, ¿cierto? Entonces, nos habla de los reinos, ¿sí? Entonces nos dice que los reinos se van a dividir en 2 dominios que son más grandes que ese filum, ¿cierto? Vamos a tener los procariotas y vamos a tener los eucariotas, procariotas y eucariotas por este lado, ¿cierto? En este cuadro nos dicen que los procariotas en su gran mayoría van a ser pequeñitos, chicos, de que no van a tener presencia de algunos organelos y tampoco del núcleo, ¿sí? Que se van a dividir en 2, en bacterias y arqueobacterias, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Esas bacterias básicamente van a ser de orden heterótrofo, o sea que tienen que conseguir su alimento en otros organismos, pueden ser cianobacterias, van a presentar 4 formas, ¿sí? Ya más adelante les voy a mostrar cuáles van a ser las formas, ¿sí? Se reproducen mediante un proceso que se llama la bipartición y pues cuando tienen condiciones óptimas, ellas van a formar esporas y cuando pues la condición, el ambiente para que el embrión, para que el cigoto se reproduzca, pues este cigoto se va a reproducir. Cuando estas bacterias o estas arqueobacterias poseen cápsula, ¿sí? Que es como una estructura, como un capuchoncito que tienen las bacterias, tienden a ser patógenas para el hombre. ¿Qué significa eso? Tienden a hacerle daño al hombre. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Vamos a pasar aquí a la siguiente diapositiva y vamos a pasar, ¿sí? A nuestro reino Monera, ¿sí? El reino Monera hace parte de las bacterias y las arqueobacterias, ¿sí? Van a ser organismos formados por simplemente una célula, ¿sí? Lo que implica que son organismos unicelulares,
se van a encontrar en cualquier rincón del espacio, se van a encontrar en sus manos, en esa llanta, en el papel higiénico, en el celular, o sea, las bacterias viven en cualquier lado, dentro de su cuerpo, en su cabello. ¿No? Dime. ¿Profe, está en la ducha? ¿Sí se escucha bien? No, profe, yo soy trabadísima y el audio también. Profe, se quitó el audio. Ya. Yo la escucho bien. Sí, señora. Listo. Entonces, estos organismos básicamente son tan pequeños, chicos, que no son evidentes al ojo humano. O sea, no los podemos observar. Yo sé que las bacterias están acá en mi mano, pero yo no puedo decir, ay, sí, mira una acá, ay, la otra acá. No, eso no se puede ver. Esas son cosas que no se pueden ver. Entonces, al no poderse ver, toca hacer uso de microscopios para poder evidenciar y para poder observar esos tipos de organismos, ¿listo? Entonces, básicamente, ellos son autótrofos, pueden ser autótrofos o heterótrofos, chicos, o sea, pueden hacer su propio alimento mediante un proceso químico o pueden, sí, obtener su alimento de otros organismos. Y pues, como les decía, ellos están en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. Aquí, en esta diapositiva, nos muestran unas imágenes de bacterias, ¿cierto? Unas imágenes de los tipos de bacterias que existen y cómo son, básicamente. Entonces, estas bacterias, chicos, básicamente esta es la estructura de una bacteria. Entonces vamos a encontrar que las bacterias van a tener ribosomas, van a tener esta capita que está al lado de acá, miren que lo está recubriendo por dentro a la bacteria que se llama mesosoma, ¿sí? Vamos a tener las inclusiones, vamos a tener el material genético disperso por toda la bacteria, vamos a tener una membrana interna, hay una pared celular para que proteja la bacteria, ¿sí? Para que la bacteria sea más fuerte, las fimbrias que van a ayudar a tener comunicación interna y externa, el flagelo que va a permitir el movimiento, ¿listo? Entonces, esta es la estructura interna de una bacteria y así se ve una bacteria, chicos, ¿no? Dependiendo a cómo yo pueda evidenciar la bacteria y a cómo sea la bacteria, yo voy a tener unos tipos o unas clases de bacterias, ¿cierto? Estas que están acá son los cocos, ¿sí? Estas que vemos acá en la primera, y entonces esas bacterias yo las voy a ver como bolitas, son los cocos. Las siguientes, ¿sí? Que se ven como bolitas pegadas, ¿sí? Como dos circulitos pegados, diplococos, ¿sí? A estas que forman como líneas grandes de bacterias se llaman estreptococos, ¿sí? Estas que forman ya como colonias más redondas, no alargadas, sino como más compactas, se les llaman estafilococos, ¿sí? Estas que están acá, que forman como esos cubos tetraédricos, se llaman sarcinas, ¿listo? Se llaman sarcinas, ¿sí? Y básicamente todas estas especies que están acá, que van a ser como alargaditas, ¿sí? Como alargaditas, se les llaman bacilios. Los bacilios pueden presentar o no flagelos, pero también presentan otras estructuras que se llaman pies ambulacrales, ¿listo? Entonces, vienen los vibriones, que son estas células que vemos al lado de acá, los espiroquetas, que van como en forma de espiral, y los espirilos que van a tener bacterias en la parte de abajo, ¿listo? Todo esto son organismos vivos, chicos. Todos estos al microscopio se ven de esa manera que ustedes los están viendo ahí. Y a partir de la forma que ellos tienen, se clasifican, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Chicos, básicamente las células se producen por un proceso que se llama bipartición o por esporulación. Acá nos hacen un claro ejemplo. Entonces la bipartición es que una bacteria se divide en dos, dando formación a dos células hijas. Y esta de la de acá es que a una bacteria se le empieza a generar un brote. ¿Sí? Por Dios, qué cosa. La canasta. Joana y María Alejandra, cierren los micrófonos. Ya les estaba ayudando porque es que como que... Eso, ya les estaba ayudando, yo también. Bueno,
Entonces, básicamente, ellas se reproducen por bipartición y por esporulación. Si ustedes se fijan al lado de acá, tengo una bacteria, esa bacteria va a formar una yemita, esa yemita va a liberar más de un hijo por bacteria, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Chicos, ¿cómo las vemos al microscopio? Así las vemos al microscopio. Por las medidas que tiene. Obvio. Pero si así las vemos al microscopio, digamos acá, cuando yo cojo un microscopio, así las voy a ver. Esta es la foto que yo voy a observar en el microscopio. Si yo observo estas fotos, obsérvelas, ¿qué tipo de bacteria sería si las clasifico acá? Entre esas clases de bacterias que existen. Nigiret. ¿Qué tipo de bacteria sería? ¿A cuál se les parece? Ana, ¿cuál? ¿Vibriones, profe? ¿A los cuáles? ¿A los vibriones? Sí, se parecen. Juan José, ¿a ti a cuál se te parecen? Profe, aquí está en la mitad de los cocos y los vibriones. ¿A los bacilos? Sí. Sí, muy bien. Se parece mucho a la estructura que tienen los bacilios, ¿listo? Por lo que, pues, presentan, digamos, esa estructura como alargadita. Pero, obvio, también se parecen a los vibriones. Entonces, ahí tendríamos que entrar a ver las especificidades de esas dos bacterias para saber en qué grupo las podemos clasificar. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Entendiendo todo? Sí, señora. ¿Cómo nos fue con la toma de apuntes? ¿Sí vamos bien? Sí, señora, profe. Ah, ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces con este cuadrito por este lado. Ya vimos los seres procariotas que vendrían siendo esos del filum Monera, ¿sí? Saber que en la actualidad ese filum Monera se divide en arqueo y eubacteria para un total de 5 reinos, ¿listo? Entonces, vamos a evidenciar otra vez nuestro cuadrito. Este cuadrito por el lado de acá, espérenme un momentico. Me ubico en la cámara. En mi cámara para ver si me alcanzo a ver bien. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Listo. Entonces, nos vamos otra vez por este cuadrito, ¿cierto? Entonces, en este cuadrito del lado de acá, chicos, vamos a tener de la parte que hacen, que participan y que hacen parte, ¿sí? Del reino eucariota, ¿listo? Ya no vamos a encontrar una sola célula, sino ya vamos a encontrar más de una célula, ¿listo? Cuéntame, Dana. Dana. No hay pregunta. Bueno, entonces, chicos, básicamente aquí vamos a encontrar que los reinos que hacen parte, ¿sí? Del dominio eucariota son el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal, el reino animal, ¿listo? Ellos son los que hacen parte de esos reinos para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar que entre los protistas vamos a encontrar algunos protozoos, o sea, algunos organismos unicelulares y también vamos a encontrar algas, ¿cierto? Entonces, entre esas algas vamos a encontrar diatomeas, clorófitas, rodófitas y feófitas, ¿listo? Ya la próxima clase yo les voy a mostrar una imagen de cada una de ellas para que los tengan en cuenta. En el reino fungi, que es el reino de los hongos, vamos a encontrar hongos saprobios, parásitos y simbiontes, ¿cierto? Vamos a encontrar levaduras como los mohos y vamos a encontrar las setas, ¿listo? Entonces, Profesor, escucho un pasito. ¿me están escuchando muy pasito? Y profe, Entonces, les estaba comentando, es que mi internet está fallando, chicos. Bueno, entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de hongos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar hongos, chicos, porfis, hongos saprobios, hongos parásitos y hongos simbiontes. También vamos a encontrar unos hongos más pequeños o unos microhongos que nos ayudan mucho en la producción industrial, como la levadura, como los mohos y como las setas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. De los vegetales vamos a encontrar los que tienen semilla y los que no tienen semilla, ¿sí? Dentro de los que no tienen semilla están los musgos, los helechos y todo lo que tiene que ver con los briófitos,
¿listo? Entre los que tienen semillas vamos a encontrar hierbas, arbustos y árboles, pero estos se van a dividir en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas van a ser los que no presentan semilla, ¿sí? Presentan semilla y fruto, y las gimnospermas no van a poseer ni semilla ni fruto, y mucho menos una estructura especializada que se conoce como la flor. ¿Listo? O sea, ¿qué significa eso? Que no todas las plantas que nosotros conocemos presentan flor, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Los animales vienen a ser el reino más complejo que existe, ¿sí? Vienen organismos que tienen una mayor complejidad, van a haber muchas células. Dime. Queda menos de un minuto. Chicos, ya se va a acabar la clase, eso es verdad, ya se va a acabar la clase, entonces no se les olvide preparar muy bien su exposición, esa es la tarea que tienen para el próximo jueves. Un abrazo, un besito, los quiero mucho. Yo ya mismo me voy a poner a hacerles el ejemplo. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que le vaya muy bien. Chao, profe. Que muy bien, feliz día. La bendiga. Chao, profe. Profe. Chao. Chao, Se va a ir esa llamada. Que la bendiga, profe. Un minuto, hay que tomar apuntes, no se sube evidencia. El próximo jueves tenemos exposición. Chao. Chao, no se les olvide que el martes